El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 12. Amad a vuestros enemigos. Retribuir el mal con el bien. Los enemigos desencarnados. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Instrucciones de los espíritus. La venganza, el odio, el duelo. Retribuir el mal con el bien. 1. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos y los injustos. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis con eso más que los otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5, versículos 43 a 47 y 20. 2. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Puesto que los pecadores también aman a quienes los aman. Si solamente hacéis el bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? Puesto que los pecadores también hacen lo mismo. Si solo prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir el mismo favor, ¿qué mérito tenéis? Puesto que también los pecadores se prestan ayuda unos a otros, para recibir otro tanto. Mas, en cuanto a vosotros, amad a vuestros enemigos, haced el bien a todos y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será muy grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aún con los ingratos y los malvados. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Dios es misericordioso. San Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. 3. Si el amor al prójimo es el principio de la caridad, amar a los enemigos es su aplicación sublime, porque esa virtud es una de las más grandes victorias obtenidas contra el egoísmo y el orgullo. Sin embargo, en esta circunstancia, por lo general se comete una equivocación en cuanto al sentido de la palabra amar. Jesús no pretendió, mediante esas palabras, que tengamos para con el enemigo la misma ternura que para con un hermano o un amigo. La ternura presupone confianza. Ahora bien, no podemos confiar en una persona cuando sabemos que nos quiere mal. No podemos tener para con ella las expansiones de la amistad, porque sabemos que sería capaz de abusar de esa actitud. Entre las personas que desconfían recíprocamente, no pueden existir los impulsos de simpatía que hay entre los que mantienen una comunión de pensamientos. En fin, nadie puede experimentar
al encontrarse con un enemigo, el mismo placer que se siente en compañía de un amigo. Incluso, ese sentimiento es el resultado de una ley física, la de la asimilación y la repulsión de los fluidos. El pensamiento malévolo emite una corriente fluídica cuya impresión es penosa. El pensamiento benévolo nos envuelve en un efluvio agradable. De ahí resulta la diferencia de las sensaciones que se experimentan ante la proximidad de un amigo o de un enemigo. Por lo tanto, no es posible que amar a los enemigos signifique que no debemos hacer ninguna diferencia entre ellos y los amigos. Este precepto solo parece difícil y aún imposible de practicar, porque se considera falsamente que prescribe dar a ambos, amigos y enemigos, el mismo lugar en el corazón. Si la pobreza de las lenguas humanas nos obliga a servirnos de la misma palabra para expresar los diversos matices de un sentimiento, corresponde a la razón establecer la diferencia, según los casos. Amar a los enemigos no significa, pues, dispensarles un afecto que no está en nuestra naturaleza, porque el contacto con un enemigo nos hace latir el corazón de muy diferente modo que el contacto con un amigo. Amar a los enemigos es no sentir por ellos ni odio, ni rencor, ni deseos de venganza. Es perdonarles sin segundas intenciones e incondicionalmente el mal que nos hacen. Es no poner ningún obstáculo para la reconciliación. Es desearles el bien en lugar del mal. Es alegrarse en vez de afligirse con el bien que les sucede. Es tenderles una mano caritativa en caso de necesidad. Es abstenerse tanto en palabras como en acciones de todo lo que pudiera perjudicarlos. Es, en definitiva, retribuirles el mal con el bien, sin intención de humillarlos. Cualquiera que haga esto reúne las condiciones del mandamiento: amad a vuestros enemigos. 4. Para los incrédulos, amar a los enemigos es un absurdo. Aquel para quien la vida presente lo es todo, solo ve en su enemigo un ser pernicioso que perturba su tranquilidad y cree que solo la muerte puede librarlo de él. De ahí proviene su deseo de venganza. No tiene ningún interés en perdonar, salvo que sea para satisfacer su orgullo ante el mundo. Perdonar, en ciertos casos, le parece incluso una debilidad indigna de él. Si no responde con la venganza, no dejará por eso de guardarle rencor y de alimentar un secreto deseo de perjudicarlo. Para el creyente, pero sobre todo para el espírita, la manera de ver es muy diferente, porque fija su mirada en el pasado y en el porvenir, entre los cuales la vida presente es apenas un punto. Sabe que, por el destino mismo de la tierra, no habrá de encontrar en ella más que hombres malvados y perversos, que las maldades a que está expuesto forman parte de las pruebas que debe sufrir, y el punto de vista elevado en que se coloca contribuye a que las vicisitudes le resulten menos amargas, ya sea que éstas provengan de los hombres o de las cosas. Si no se queja de las pruebas, tampoco debe quejarse de aquellos que le sirven de instrumento. Si, en vez de quejarse,
da gracias a Dios porque lo puso a prueba, también debe dar gracias a la mano que le proporciona la ocasión de demostrar su paciencia y su resignación. Ese pensamiento lo predispone naturalmente al perdón. Siente, además, que cuanto más generoso es, más se engrandece ante sí mismo y se ubica fuera del alcance de los dardos malévolos de su enemigo. El hombre que en el mundo ocupa una posición elevada no toma como una ofensa los insultos de aquel a quien considera inferior. Lo mismo sucede con el que se eleva, en el mundo moral, por encima de la humanidad material. Comprende que el odio y el rencor lo envilecerían y lo rebajarían. Ahora bien, para que sea superior a su adversario, es preciso que tenga el alma más grande, más noble y más generosa. Los enemigos desencarnados. 5. El espírita tiene también otros motivos para ser indulgente con sus enemigos. En primer lugar, sabe que la maldad no es un estado permanente de los hombres, sino que se debe a una imperfección momentánea y que, de la misma manera que el niño se corrige de sus defectos, el hombre malo reconocerá un día sus errores y se volverá bueno. Sabe además que la muerte solo lo libera de la presencia material de su enemigo, porque éste puede perseguirlo con su odio aún después de que haya dejado la tierra. Así, la venganza no consigue su objetivo, sino que, por el contrario, tiene por efecto producir una irritación más grande, que puede prolongarse de una existencia a la otra. Correspondía al espiritismo probar, por medio de la experiencia y de la ley que rige las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible, que la expresión extinguir el odio con sangre es radicalmente falsa, y que la verdad, en cambio, es que la sangre alimenta el odio, incluso más allá de la tumba. Correspondía al espiritismo, por consiguiente, dar una razón de ser efectiva y una utilidad práctica tanto al perdón como a la sublime máxima de Cristo: amad a vuestros enemigos. No hay corazón tan perverso que, aún sin saberlo, no se conmueva ante una buena acción. Con el buen proceder se quita, por lo menos, todo pretexto para las represalias, y de un enemigo se puede hacer un amigo, antes y después de la muerte. Por el contrario, con el mal proceder se irrita al enemigo, que entonces sirve él mismo de instrumento a la justicia de Dios para castigar a quien no ha perdonado. 6. Podemos, pues, tener enemigos entre los encarnados y entre los desencarnados. Los enemigos del mundo invisible manifiestan su malevolencia a través de las obsesiones y las subyugaciones, de las que son víctimas tantas personas y que representan una variedad en las pruebas de la vida. Tanto estas pruebas como las otras contribuyen al adelanto del ser y deben ser aceptadas con resignación y como consecuencia de la naturaleza inferior del globo terrestre. Si no hubiese hombres malos en la tierra, no habría espíritus malos alrededor de ella. Así pues, si debemos ser indulgentes y benevolentes para con los enemigos encarnados, del mismo modo debemos proceder en relación con los que están desencarnados.
En el pasado se sacrificaba víctimas sangrientas para apaciguar a los dioses infernales, que no eran otra cosa que espíritus malos. A los dioses infernales los han sucedido los demonios, que son lo mismo. El espiritismo viene a probar que esos demonios no son sino las almas de los hombres perversos, que todavía no se han despojado de los instintos materiales, que nadie consigue apaciguarlos a no ser con el sacrificio de su odio, es decir, mediante la caridad, que la caridad no tiene solo por efecto impedir que hagan el mal, sino conducirlos nuevamente al camino del bien, con lo cual contribuye a su salvación. Por consiguiente, la máxima amad a vuestros enemigos no se halla circunscrita al círculo estrecho de la tierra y de la vida presente, sino que forma parte de la magna ley de la solidaridad y la fraternidad universal. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. 7. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal que os quieran hacer, sino que, si alguien te ha golpeado en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y si alguien quiere pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguien te obliga a caminar 1000 pasos junto a él, camina 2000. Al que te pida, dale, y al que quiera pedirte prestado, no lo rechaces. San Mateo, capítulo 5, versículos 38 a 42. 8. Los prejuicios del mundo, sobre lo que se convino en denominar pundonor, producen esa susceptibilidad sombría, nacida del orgullo y de la exaltación de la personalidad, que conduce al hombre a devolver una injuria con otra injuria, una herida con otra herida, lo que es considerado justo por aquel cuyo sentido moral no se eleva por encima de las pasiones terrenales. A eso se debe que la ley mosaica prescribiera ojo por ojo, diente por diente, ley en armonía con la época en que vivió Moisés. Cristo vino y dijo: retribuid el mal con el bien. Y dijo además: no resistáis al mal que os quieran hacer. Si te golpean en una mejilla, preséntale la otra. Al orgulloso esta máxima le parece una cobardía, pues no comprende que haya más valor en soportar un insulto que en vengarse. Esto le sucede siempre debido a que su vista no llega más allá del presente. Con todo, ¿es preciso tomar literalmente esa máxima? No, como tampoco se debe tomar literalmente la que ordena que nos arranquemos el ojo que ha sido causa de escándalo. Llevada hasta sus últimas consecuencias, aquella máxima equivaldría a condenar toda represión del mal, incluso legal, y dejar el campo libre a los malos que se verían liberados de todo motivo de temor. Si no se pusiera un freno a las agresiones de los malos, muy pronto los buenos serían sus víctimas. Hasta el instinto de conservación, que es una ley de la naturaleza, impide que pongamos benévolamente el cuello a disposición del asesino. Con esas palabras, pues Jesús no prohibió la defensa, sino que condenó la venganza, al decir que presentemos la otra mejilla cuando nos golpean. Quiso decir, de otra forma,
que no hay que retribuir el mal con el mal, que el hombre debe aceptar con humildad todo lo que tiende a rebajar su orgullo, que es más glorioso para él ser golpeado que golpear, y soportar con paciencia una injusticia que cometerla él mismo, que vale más ser engañado que engañar, ser arruinado que arruinar a los demás. Al mismo tiempo, esto implica la condena del duelo, que no es otra cosa que una manifestación de orgullo. Solo la fe en la vida futura y en la justicia de Dios, que nunca deja el mal impune, puede infundirnos fuerzas para soportar con paciencia los ataques que se dirigen a nuestros intereses y a nuestro amor propio. Por eso repetimos sin cesar: dirigid vuestra mirada hacia adelante. Cuanto más os elevéis con el pensamiento por encima de la vida material, tanto menos os afligirán las cosas de la tierra. Instrucciones de los espíritus. La venganza. 9. La venganza es uno de los últimos restos de las costumbres bárbaras que tienden a desaparecer entre los hombres. Constituye, al igual que el duelo, uno de los postreros vestigios de las costumbres salvajes por efecto de las cuales se debatía la humanidad al comienzo de la era cristiana. A eso se debe que la venganza sea un indicio cierto del estado de atraso de los hombres que se entregan a ella, así como de los espíritus que todavía lo inspiran. Por consiguiente, amigos míos, ese sentimiento jamás debe hacer vibrar el corazón de quien se diga y se proclame espírita. Vengarse, bien lo sabéis, es tan contrario a esta prescripción de Cristo: perdonad a vuestros enemigos, que quien rehúsa perdonar no solo no es espírita, sino que tampoco es cristiano. La venganza es una inspiración más funesta aún, porque la falsedad y la bajeza son sus asiduas compañeras. En efecto, aquel que se entrega a esa fatal y ciega pasión casi nunca lo hace a cielo descubierto. Cuando es el más fuerte, se lanza como una fiera sobre el que considera su enemigo, puesto que la presencia de éste enciende su pasión, su cólera, su odio. No obstante, la mayoría de las veces asume una apariencia hipócrita, porque oculta en lo más hondo de su corazón los malos sentimientos que lo animan. Elige caminos sesgados, persigue entre las sombras a su enemigo, que no desconfía y aguarda el momento propicio para atacarlo sin peligro. Se oculta de él, pero lo acecha en forma permanente. Le tiende trampas aborrecibles, y si encontrara la ocasión, vertería veneno en su copa. En el caso de que su odio no llegue a tales extremos, lo ataca entonces en su honor y en sus afectos. No retrocede ante la calumnia, y sus insinuaciones pérfidas, hábilmente desparramadas por todas partes, crecen a su paso. De ese modo, cuando el perseguido se presenta en los lugares por donde pasó el aliento envenenado de su perseguidor, se lleva la sorpresa de encontrar rostros indiferentes, donde otras veces lo recibían semblantes amistosos y benévolos, y queda estupefacto cuando las manos, que antes se le tendían, ahora se niegan a tomar las suyas. Por último, se siente anonadado cuando verifica que sus más queridos amigos y parientes
se apartan y lo evitan. El cobarde que se venga de esa manera es 100 veces más culpable que aquel que enfrenta a su enemigo y lo insulta cara a cara. Acabemos, pues, con esas costumbres salvajes. Acabemos con esos hábitos perimidos. El espírita que hoy pretendiese ejercer el derecho de vengarse sería indigno de pertenecer por más tiempo a la falange que eligió para sí esta divisa: fuera de la caridad no hay salvación. Pero no debo detenerme en la idea de que un miembro de la gran familia espírita sea capaz, en lo sucesivo, de ceder al impulso de la venganza, sino, por el contrario, al de perdonar. Jules Olivier, París, 1862. El odio. 10. Amaos unos a otros y seréis felices. Procurad, sobre todo, amar a los que os inspiran indiferencia, odio o desprecio. Cristo, a quien debéis considerar vuestro modelo, os dio ese ejemplo de abnegación. Misionero de amor, Él amó hasta dar su sangre y su vida. El sacrificio que os obliga a amar a los que os ultrajan y os persiguen es penoso, pero eso es precisamente lo que os hace superiores a ellos. Si los aborrecieseis como ellos os aborrecen, no valdríais más que ellos. Amarlos es la hostia sin mancha que ofrecéis a Dios en el altar de vuestros corazones. Hostia de agradable aroma cuya fragancia asciende hasta Él. Aunque la ley de amor prescriba que amemos indistintamente a todos nuestros hermanos, no protege al corazón contra los malos procederes. Por el contrario, esa es la prueba más penosa. Bien lo sé, pues durante mi última existencia terrenal experimenté esa tortura. Con todo, Dios existe y castiga tanto en esta vida como en la otra a los que transgreden la ley de amor. No olvidéis, queridos hijos, que el amor os aproxima a Dios, mientras que el odio os aparta de Él. Fenelón, Burdeos, 1861. El duelo. 11. Solo es en verdad grande aquel que, dado que considera la vida como un viaje que debe conducirlo a un determinado lugar, presta poca atención a las asperezas del recorrido, y no deja ni por un instante que sus pasos se desvíen del camino recto. Con la vista permanentemente dirigida hacia la meta, poco le importa que los abrojos y las espinas del sendero amenacen con producirle arañazos, pues ambos lo rozan, sin herirlo ni impedirle que prosiga su curso. Exponer sus días para vengarse de una injuria equivale a retroceder ante las pruebas de la vida. Eso siempre es un crimen ante Dios. Y si vosotros no fueseis, como lo sois, engañados por vuestros prejuicios, sería también una ridícula y suprema locura ante los hombres. El homicidio cometido en un duelo es un crimen. Incluso vuestra legislación lo reconoce. Nadie tiene el derecho, en ningún caso, de atentar contra la vida de su semejante. Se trata de un crimen a los ojos de Dios, que os ha trazado la línea de conducta que debéis seguir. En esto,
más que en cualquier otra circunstancia, sois los jueces de vuestra propia causa. Tened presente que se os perdonará conforme hayáis perdonado. A través del perdón os acercáis a la divinidad, pues la clemencia es hermana del poder. Mientras la mano de los hombres derrame una gota de sangre humana en la tierra, no habrá llegado a ella el verdadero reino de Dios, el reino de paz y de amor que debe desterrar definitivamente de vuestro globo la animosidad, la discordia y la guerra. Entonces, la palabra duelo solo existirá en vuestro lenguaje como un lejano y difuso recuerdo de un pasado que ya no existe. Los hombres no conocerán otro antagonismo más que la noble rivalidad del bien. Adolfo, obispo de Argel, Marmande, 1861. 12. No cabe duda de que, en ciertos casos, el duelo puede constituir una prueba de destreza física, de desprecio de la vida, pero es también, indiscutiblemente, una demostración de cobardía moral, al igual que el suicidio. Así como el suicida no tiene el valor de afrontar las vicisitudes de la vida, el duelista no tiene el valor de afrontar las ofensas. ¿No os ha dicho Cristo que hay más honor y coraje en ofrecer la mejilla izquierda al que os ha golpeado en la derecha, que en vengarse de una injuria? ¿No dijo Cristo a Pedro en el huerto de los olivos: envaina tu espada, porque el que mate con espada, a espada perecerá? Con esas palabras, ¿no ha condenado Jesús definitivamente el duelo? En efecto, hijos míos, ¿en qué consiste ese valor nacido de un temperamento violento, sanguinario y colérico, que ruge ante la primera ofensa? ¿Dónde está la grandeza del alma de aquel que, ante la menor injuria, quiere lavarla con sangre? No obstante, que tiemble, porque en el fondo de su conciencia una voz le advertirá siempre: Caín, Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Y él le contestará: he tenido que verter sangre para salvar mi honor. Pero la voz le replicará: has querido salvar tu honor ante los hombres por algunos instantes de vida que te restaba en la tierra, y no pensaste en salvarla ante Dios. Pobre loco, cuánta sangre, pues os exigiría Cristo por todos los ultrajes que recibió. No solamente lo habéis herido con los espinos y la lanza, no solamente lo habéis clavado a un madero infamante, sino que aún en medio de su agonía debió escuchar las burlas que le prodigasteis. ¿Qué reparación os ha pedido después de tantos ultrajes? El último grito del Cordero fue una oración por sus verdugos. Oh, perdonad y orad por los que os ofenden, como Él lo hizo. Amigos, tomad en cuenta este precepto: amaos unos a otros. En ese caso, al golpe lanzado por el odio contestaréis con una sonrisa, y al ultraje con el perdón. Sin duda, el mundo se alzará furioso y os tratará de cobardes. Entonces vosotros levantaréis bien alto la cabeza y mostraréis que vuestra frente, a ejemplo de Cristo, tampoco temería ceñirse con espinas, pero que vuestra mano no desea ser cómplice de un asesinato autorizado por una falsa apariencia de honor, que no es otra cosa más que orgullo y amor propio. ¿Acaso Dios, al crearos,
¿os concedió el derecho sobre la vida y la muerte de vuestro prójimo? No, solo ha conferido ese derecho a la naturaleza, para que se reforme y se reconstruya. En cambio, en lo atinente a vosotros, ni siquiera os permite que dispongáis de vosotros mismos. Del mismo modo que el suicida, el duelista estará manchado con sangre cuando llegue hasta Dios. Y tanto a uno como a otro, el soberano juez reserva arduos y prolongados castigos. Si él amenazó con su justicia al que diga raca a su hermano, cuanto más severa habrá de ser la pena para el que comparezca ante su presencia con las manos teñidas por la sangre de su hermano. San Agustín, París, 1862. 13. El duelo, al igual que lo que en otro tiempo se denominaba el juicio de Dios, es una de esas instituciones bárbaras que todavía rigen la sociedad. Con todo, ¿qué diríais vosotros si vieseis a los dos antagonistas sumergidos en agua que hierve, o sometidos al contacto de un hierro candente, para dirimir la querella y dar la razón al que resista mejor la prueba? Diríais que esas costumbres son insensatas. El duelo es aún peor que todo eso. Para el duelista experimentado, se trata de un asesinato a sangre fría, cometido con toda la premeditación necesaria, porque tiene la certeza de la eficacia del golpe que dirigirá. Para el adversario, que está casi seguro de que habrá de sucumbir en razón de su debilidad y su inexperiencia, se trata de un suicidio llevado a cabo con la más fría reflexión. Sé que muchas veces se procura evitar esa alternativa, igualmente criminal, sometiendo la cuestión al acaso, pero entonces, ¿no implica eso volver con otra forma al juicio de Dios de la Edad Media? En aquella época, incluso, eran infinitamente menos culpables que ahora. La locución juicio de Dios indica una fe ingenua. Es verdad, pero que no deja de ser fe en la justicia de Dios, que no podía dejar que muriese un inocente. En el duelo, en cambio, todo se reduce a la fuerza bruta, de tal modo que muchas veces es el ofendido el que sucumbe. ¡Oh, estúpido amor propio, tonta vanidad y loco orgullo! ¿Cuándo seréis reemplazados por la caridad cristiana, el amor al prójimo y la humildad que Cristo enseñó y ejemplificó? Solo entonces desaparecerán esos monstruosos prejuicios que aún gobiernan a los hombres y que las leyes son impotentes para reprimir, pues no basta con prohibir el mal y prescribir el bien. Es necesario que el principio del bien y el horror al mal estén en el corazón del hombre. Un espíritu protector, Burdeos, 1861. 14. ¿Qué opinión se formarán de mí, decís a menudo, si rehúso la reparación que se me exige mediante el duelo, o si no la reclamo al que me ha ofendido? Los locos como vosotros, los hombres atrasados, os criticarán. En cambio, los que se hallan iluminados por la antorcha del progreso intelectual y moral, dirán que obráis de acuerdo con la verdadera sabiduría. Reflexionad un poco. Por causa de una palabra que con frecuencia uno de vuestros hermanos ha dicho irreflexivamente, o que es inofensiva,
vuestro orgullo se siente herido. Entonces le contestáis de un modo áspero, y de ahí deriva una provocación. Antes de que llegue el momento decisivo, ¿os preguntáis si obráis como cristianos? ¿Os preguntáis qué cuentas quedaréis debiendo a la sociedad si la priváis de uno de sus miembros? ¿Pensáis en el remordimiento que os asaltará por haber quitado el esposo a una mujer, el hijo a una madre, o el padre que servía de amparo a sus hijos? Por cierto, el autor de la ofensa debe una reparación, pero ¿no será más honroso para él ofrecerla espontáneamente, mediante el reconocimiento de sus errores, en lugar de exponer la vida de aquel que tiene derecho a quejarse? En el caso del ofendido, convengo en que, en algunas ocasiones, por hallarse gravemente herido, ya sea en su persona o en la de quienes más ama, no solo está en juego el amor propio, sino que el corazón también se encuentra afligido, sufre. No obstante, además de que sea una tontería arriesgar la vida para enfrentarse a un miserable que es capaz de practicar una infamia, ocurrirá que la afrenta, sea cual fuere, deje de existir una vez muerto el ofensor. La sangre derramada no confiere más relevancia a un hecho que, en caso de que sea falso, caerá por su propio peso, y si es verdadero deberá permanecer oculto en el silencio. Solo queda, pues, la satisfacción de la venganza saciada. Ah, triste satisfacción, que casi siempre da lugar, desde esta vida, a acuciantes remordimientos. Y si el que sucumbe es el ofendido, ¿dónde está la reparación? Cuando la caridad sea la regla de conducta de los hombres, estos adaptarán sus actos y sus palabras a esta máxima: no hagáis a los otros lo que no quisierais que os hiciesen. Entonces desaparecerán todas las causas de disensiones y, con ellas, las de los duelos y las guerras, que son los duelos entre un pueblo y otro. Francisco Javier, Burdeos, 1861. 15. El hombre de mundo, el hombre feliz, que por una palabra hiriente o por una causa insignificante arriesga la vida que Dios le ha dado, así como la vida de su semejante, que pertenece exclusivamente a Dios. Ese hombre es 100 veces más culpable que el miserable que, empujado por la ambición o a veces por la necesidad, se introduce en una casa para robar lo que codicia y para matar a aquellos que se oponen a sus designios. Este último es casi siempre un hombre sin educación, con nociones imperfectas del bien y del mal, en tanto que el duelista pertenece casi siempre a la clase más ilustrada. Uno mata brutalmente, mientras que el otro lo hace con método y elegancia, razón por la cual la sociedad lo excusa. Agregaré incluso que el duelista es infinitamente más culpable que el desdichado que, cediendo a un sentimiento de venganza, mata en un momento de exasperación. El duelista no tiene como excusa el arrebato de la pasión, porque entre el insulto y la reparación dispone siempre de tiempo para reflexionar. Obra, pues, fríamente y con un designio premeditado. Todo está calculado y estudiado para matar con más seguridad a su adversario. Es verdad que también expone su vida,
Y esto es lo que rehabilita el duelo ante el mundo, porque en ese caso solo se ve en él un acto de valor y de desprecio de su propia vida. Con todo, ¿habrá verdadero valor por parte de aquel que está seguro de sí mismo? El duelo, un resto de las épocas de barbarie, en que el derecho del más fuerte era ley, desaparecerá por obra de una más sana apreciación del verdadero pundonor. Y a medida que el hombre deposite una fe más firme en la vida futura. Agustín, Burdeos, 1861. 16. Nota. Los duelos se vuelven cada día más raros, y si de vez en cuando todavía se ven algunos dolorosos ejemplos, su número no puede compararse con el de los que se producían antiguamente. En el pasado, un hombre no salía de su casa sin prevenirse para un enfrentamiento, y tomaba las precauciones necesarias. Una señal característica de las costumbres, de los tiempos y de los pueblos consiste en llevar habitualmente, en forma ostensible u oculta, armas ofensivas o defensivas. La abolición de ese hábito demuestra la moderación de las costumbres, y es curioso acompañar su transición gradual desde la época en que los caballeros no cabalgaban jamás si no estaban protegidos por armaduras y lanzas, hasta que llevar una simple espada en la cintura constituía, más bien, un adorno y un accesorio del blasón, que un arma agresiva. Otro indicio de la moderación en las costumbres es que en otro tiempo los combates singulares tenían lugar en medio de la calle, ante la multitud que se apartaba para dejar el campo libre a los contendientes, mientras que en la actualidad se los oculta. Hoy en día, la muerte de un hombre constituye un acontecimiento que provoca conmoción, mientras que en épocas remotas nadie reparaba en ello. El espiritismo extinguirá esos últimos vestigios de barbarie, al inculcar a los hombres el espíritu de la caridad y la fraternidad.